Bienvenidos a Bilbao Sport Basket, la actualidad del básquet vizcaíno en Tele Bilbao y a través también de internet, www.telebilbao.es. Nos pueden ver los lunes a las 8:30 de la tarde, tarde-noche, porque ya es de noche como tal, ahora en este periodo invernal en el que estamos, pero también nos pueden ver los martes alrededor de las 3 de la tarde. Y a través de internet, como decíamos, y posteriormente, como siempre, alojaremos a través de nuestro canal Bilbao Sport Basket en YouTube este programa como tantos otros anteriores. Es el 15º de esta temporada 2014-15. Hemos hecho recordar en el último programa de año ese repaso a todo lo que pasó por nuestro programa y después, el día de Reyes o la víspera, pues hicimos descanso porque si trabajábamos, pues después íbamos a ser malos y los Reyes Magos iban a portar mal con nosotros. Como hemos sido buenos, pues tenemos hasta hoy premiados con nosotros en nuestro plató. Y también una nueva victoria del Bilbao Basket, que se sale frente al Valencia, aunque fuese por 2 puntos escasos, pero lo importante es ganar y llevarse la victoria. Y nuestros invitados efectivamente pues tienen que ver, como decíamos, con esos premiados, con esos sendos trofeos que van a ver nuestros espectadores enseguida, porque hablamos de la selección de Vizcaya, categoría mini, que es una categoría de los más chiquis, entre 10 y 12 años, pero que ha disputado en Murguía Araba ese campeonato de Euskadi, territorial, Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. Y bueno, pues la verdad es que ha habido doblete como tal, y ahí tenemos el testigo de ello, esa copa, en este caso de la selección mini masculina, y la otra que verán en pantalla próximamente, la selección mini femenina. Y nuestros invitados no son otros que los seleccionadores. A veces se nos achaca un poco decir, es que hay que traer entrenadores jóvenes. Bueno, pues aquí los tenemos, y bien jóvenes, por cierto. Después ya desvelaremos un poco sus edades, la trayectoria que tienen y todo lo que les queda por delante para trabajar. El primero de ellos, Joaquín Camiruaga. Hola, buenas tardes, Joaquín. Hola, buenas. Seleccionador mini masculino de Vizcaya. El año pasado, segunda posición, ya fuiste seleccionador. Anteriormente, 2 años antes, como ayudante. O sea que ya tienes una carrera, vamos a decir, en esto de la selección de Vizcaya, ¿no? Sí, bueno, tuve la suerte de empezar muy joven con José Figueroa, Juan Sierra en selecciones y la verdad es que esta es la segunda experiencia como primer entrenador en la selección mini y este año los partidos han ido de cara y hemos podido traernos la copa para casa. Pues ahí está el testigo, ahí está esa copa, como decíamos, y además doblete y a las primeras de cambio, es decir, los 2 primeros partidos no hubo que esperar a ese otro resultado, a ese partido que disputaba el domingo en Murguía Araba, como decíamos, la selección de Guipúzcoa y Araba, porque ya se sabía que efectivamente tras ganar los 2 primeros encuentros, Vizcaya era campeona, tanto en chicos como chicas. Erlanch Pazos, buenas tardes. Arratsaldeon. Ayudante de la selección y bueno, pues también me imagino que orgulloso, ¿no? Sí, al final, bueno, los chavales es a los que más ilusión les hace, más están, pero sí, ya el segundo año con Joaquín, también eso empecé un poquito después que él, también con Josian y con Juan, y muy contento. Bueno, pues a disfrutar un poco también de ello. Y no solamente los chicos, como decíamos, sino también las chicas. Iván Laje, buenas tardes. Buenas tardes. Allí a mi derecha está Iván, él es uno de los seleccionadores mini femenino de Vizcaya y también enhorabuena, por supuesto. Muchas gracias. Porque, oye, conseguir así además el doblete chicos-chicas también me imagino que es algo gratificante, ¿no? Sí, la verdad es que está bien para la provincia y para reforzar un poco el trabajo de los clubes. Bueno, pues de eso vamos a hablar también un poquito. Además, encontraremos un poco la historia o dónde trabajan cada uno de ellos con sus clubes respectivos, porque es como muy dispar, ¿eh? Y también las categorías, estamos hablando de masculino y femenino, pues van a llevarse una sorpresa porque hay entrenadores que a lo mejor resulta entrenando a chicas y después han sido los que han estado representando a los chicos, con lo cual no hay tantas diferencias, o al menos en estas edades se puede bien entrenar o llevar un poquito la selección de unos y otros. Y con nosotros también está Magoya Requero, ella también es ayudante en este caso de la selección mini femenina. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y enhorabuena también a ti, porque imagino que los ayudantes también tenéis mucho que decir, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita y estar junto, bueno, Nerea no ha podido venir, que es en la seleccionadora, y una oportunidad así hay que aprovecharla y disfrutarla. Decía yo que sois entrenadores jóvenes. En el caso, a mi izquierda, en el caso de Joaquín y Erlanch, estamos hablando de, aunque a lo mejor, pues viéndolo así tan serio como es Joaquín, pues aparente más edad, estamos hablando de 21 años, Joaquín.
Es que hay que decirlo bien, ¿eh? Yo la verdad es que hasta que no lo he sabido no me lo creía, ¿eh? 21 os digo porque la madurez de alguna manera que se os lleva a vosotros como técnicos, porque también estáis llevando chavales a los que dobláis en edad, pero solamente estás hablando de 10 a 20 años, o sea, 10, 20 años, por el caso de Erlange también son 20 años los que tienes, ¿no? 20 justo, sí. Esto imagino que es un reto, es algo apasionante como estas edades y que os den un poco la tutela de alguna forma de estos chavales, ¿no? Hombre, en primer lugar, pues agradecernos a la federación que pueda confiar en gente tan joven, no tanto, aparte de los chicos, también las chicas, ¿no? Somos entrenadores muy jóvenes y se ha apostado por dar oportunidad a la gente joven, y eso para nosotros pues es también un incentivo, ¿no? A la hora de trabajar y intentar hacer lo mejor posible. En el caso de la selección femenina, pues bueno, son unos añitos más, pero estáis rozando los 30 años, con lo cual también sois jóvenes, hay que decirlo así. Me imagino que también para vosotros esto es muy gratificante, ¿no, Iván? En tu caso, por ejemplo. Sí, la verdad es que conmigo contactó Nerea también porque quería que estuviéramos en un grupo de trabajo y me sorprendió de inicio, pero bueno, la verdad es que ha sido una bonita experiencia y a ver ahora si seguimos repitiendo. Bueno, por cierto, después es curioso también un poco los equipos donde estáis, cada uno en un equipo totalmente diferente. Joaquín, tú estás en el Club de Baloncesto Leioa Irlandesas y estás dirigiendo, o llevas allí un equipo de categoría femenino. Sí. Sí. Curioso, digo curioso porque estás llevando un equipo de chicas y precisamente no minis. No, a ver, al igual que en selecciones sí llevo bastantes años, como os he comentado antes, con chicos siempre. Desde que empecé con chicas, con cadetes en Leioa. Y bueno, y este año es el primer año que he empezado a entrenar en equipos senior, experiencia también diferente y la que estoy bastante contento de cómo está yendo la cosa. Un equipo senior que, por cierto, a lo mejor puede haber jugadores que perfectamente pueden tener la edad que tú tienes y más. Sí, bueno, también es un equipo bastante joven. Hay alguna jugadora que sí es mayor que yo, pero la verdad es que es un equipo bastante joven, entre gente entre 18 y 20 años. Y bueno, se lleva bien. Lo llevas bien. ¿Y ellos ves que se asume que realmente un entrenador tenga la edad casi...? Porque normalmente siempre se suele pensar, ¿no?, que el jugador es más joven en principio que un entrenador. No sé si es una idea que tenemos equivocada, pero se cree así. Sí, puede ser uno de los tópicos, ¿no?, que siempre hay. Pero yo creo que la edad no es importante a la hora de llevar un grupo, siempre y cuando bueno, pues, tengamos unos criterios firmes y sepamos pues, dónde están los límites en todo. Pero bien una persona de 70 y tantos años llevando niños de 10 o uno de 20 llevando gente de 30, ¿no? Yo creo que hay que saber que estás trabajando con un grupo de personas de igual de qué edad, de igual de qué sexo y es baloncesto. Aquí estamos de todas maneras en Bilbao Sport Basket para desmontar tópicos. Ahí estamos viendo imágenes de la celebración. Erlange, por cierto, que decíamos, tú estás dirigiendo también un equipo en el Getxo. Sí, en Getxo. Estoy con gente de esta edad, yo estoy con minis. Sí. Y bueno, al final eso viene bien de cara también a ver los críos que podamos llamar, ¿no? Pues, aparte de ver los míos, que puede haber alguno no. Los rivales ayuda a verlos. Iván, por tu parte, estás en el Club Baloncesto Paules de Baracaldo, ¿no? Si Sí, no me equivoco. eso es. Y allí estás llevando... Pues llevo un cadete femenino que ahora hemos conseguido ascender Sí. y un mini masculino. Bueno, aquí un poco pasa como lo de Joaquín, aquí llevas dos equipos en este caso, pero también uno masculino y otro femenino. Sí. Oye, ¿se puede llevar bien? Es decir, ahí a esas edades, un poco las categorías estás diciendo, ¿se nota mucho la diferencia entre chico-chica? Sobre todo igual en las cadetes, igual más diferencia chico-chica. Con los niños más pequeños no hay mucho problema. Yo me refiero al tema de cómo orientar el juego, de cómo llevar un poco el equipo. No, yo creo que depende un poco también del tipo de club, del tipo de jugadores y al final, bueno, siempre que hay disposición al trabajo, pues no dejan de ser personas y bueno, te tienes que adaptar a las diferencias, pero no tiene por qué haber ningún problema. Y como estamos viendo que cada uno representa un poco a un club, en el caso de Amagoya nos vamos a Lauro y Castola, que es ahí donde estás entrenando, ¿no? Eso es. ¿Y llevas exactamente? Llevo un preinfantil de chicas y un Sí. cadete de chicas también. Bueno, en este caso Amagoya sí se inclina ya por lo femenino, en este caso. Bueno, veíamos las imágenes de esa celebración, da gusto ver así pues esos chavales con esas edades entre 10 y 12 años, cómo celebran un poquito pues ese éxito. A fin de cuentas se trata de unas competiciones, bueno, pues no vamos a decir domésticas, ¿no? Son provinciales o territoriales, pero con estas edades tan tempranas,
yo no sé cuáles son un poquito vuestras miras, es decir, ¿qué es lo que queréis vosotros? Porque igual hay muchos factores realmente que después van a hacer variar un poco los resultados, ¿no? Es decir, es un torneo a 3, es decir, es en muy plazo breve, en un breve plazo de tiempo, no sé cómo se puede gestionar todo esto. Joaquín, por ejemplo, a la hora de preparar estos partidos, ¿cómo se hace? Bueno, desde el primer día tenemos que tener en cuenta que estamos preparando un campeonato muy corto de 2 partidos y que desde el primer minuto hay que intentar imponer el ritmo de juego que quieres llevar, porque si no se te va el campeonato, ¿no? Entonces, desde el primer día hay que intentar tener el mejor equipo posible, que muchas veces igual no son los 12 mejores jugadores de la selección, pero bueno, sí intentar conseguir llegar a hacer el mejor equipo para competir 2 días, intentar, por muy pequeños que sean, al final el objetivo es competir en un torneo contra Araba y Guipúzcoa, entonces el objetivo es pues, orientar todo el trabajo a la competición. Y además aquí, por ejemplo, en el caso tanto de chicos como chicas, lo que ocurría también, hay que tener muchos factores en cuenta, por ejemplo, que se disputaba ya el viernes a la tarde, comenzaban a las 5:30 en Murguía-Araba, no es que esté lejano, pero sí es cierto que ya cuando terminaban, por ejemplo, las chicas eran casi ya las 9 y pico de la noche, por ejemplo, y al día siguiente, ya a las 8 de la mañana, ibais con el autobús que salía desde la Plaza Circular, porque ya el primer partido del sábado se disputaba a las 10. Eso también yo no sé, pero digo, terminar a las 9, 9:30 de la noche, entre que se duchan, etcétera, llegan a Bilbao a las 10 y pico, y a las 8 volver a jugar, eso también, aunque sean jóvenes, que no son como adultos, que a veces trabajamos, estas cosas que podemos estar más cansados, ¿no? Pero me imagino que eso también es un factor, no sé si contrario. ¿Vosotros cómo gestionáis un poco este tipo de cosas, Iván o Amagoya? Pues bueno, nosotros yo creo que hemos aprovechado todos la ilusión de los críos por este tipo de torneo y que bueno, que todas estas edades yo creo que se cansan menos o miden menos los esfuerzos. Ellos hasta que están cansados corren y cuando no pueden más descansan. Pero por nuestra parte no ha habido ningún problema con ellas, la verdad es que es un grupo muy majo. Incluso les dimos facilidades a la hora de volver el viernes a los que vivían en Durango para no hacer tan pesada la vuelta y que pudieran descansar un poco más. En vuestro caso, yo que al final veis que ese es un factor, bueno, que en estas edades, por ejemplo, tampoco cuenta demasiado. O Erlanche, Joaquín. No, al final en el bus se les veía que estaban más despiertos, yo creo, ellos que nosotros. El dormir poco, pues, ellos están más llenos de energía al final, ¿no? Y se vio en el partido que pese a que dormimos pocas horas, estuvieron a tope y no se llegó a notar mucho. Eso que no hizo Mella, a pesar de que el partido contra Araba fue un poco más duro de lo que se creía en principio, por lo menos en el caso de los chicos. Pero bueno, ahí vemos un poco pues esas imágenes, creo que además es del partido de Araba, anteriormente no sé si hemos visto ya del de Guipúzcoa, la primera jornada. Esa diferencia que hemos visto en los marcadores, que parece un poco abultada, ¿es algo que se puede decir que realmente porque el nivel de Vizcaya es mayor o también no se le debe dar tanta importancia al ser un torneo así como que se disputa en 2 días? ¿Vosotros cómo veis esto al respecto? Porque hay unas diferencias abultadas, sobre todo en el caso de los chicos, ¿no? de los partidos, ¿no? Al final los chicos ganaron el primer partido a Guipúzcoa 62-88. Que otra cosa es hablar de las puntuaciones, que me parecen muy elevadas, pero el siguiente partido, en el caso de las chicas, 47-63, también había diferencia, en este caso en la jornada del viernes, y después veíamos ya que en la jornada del sábado, en este caso, pues Vizcaya vencía a Araba por 91-77 en el apartado masculino y en el femenino 81-40. O sea, es que estamos hablando de que de alguna forma también se barrieron a las otras selecciones, algunos partidos. ¿Qué podemos decir? ¿Cuál es el culpable de esa diferencia que se ha visto un poco en estas elecciones, este año al menos? ¿A qué lo consideráis vosotros? Bueno, yo creo que la diferencia puede ser que Vizcaya ya había competido el viernes, entonces ya los nervios y todo, bueno, pues ya estaban un poquito fuera y Araba era el primer día, el primer partido, que al final eso siempre se acusa un poquito más. Entonces, o sea que lo que puede ser, hablábamos antes de cansancio, puede ser que no, que todo lo contrario, es un factor a lo mejor el tema de que los nervios ya se han quedado en el partido anterior, ¿no? Sí, nosotros lo notamos un poquito también, es verdad que era un equipo muy conjunto, habían cohesionado muy bien entre ellas, se llevaban muy bien, entonces eso también era un punto a favor. ¿En el caso de los chicos? Nosotros las chicas también hemos competido previamente ante Navarra 2 partidos, jugamos también en enero contra Getxo, otro partido amistoso, contra un preinfantil, entonces ya no era la primera vez que jugaban entre ellos, ya tenían la tranquilidad de que estaban en la selección
y la verdad que eso nos hizo salir bastante más cómodos para hacer nuestro partido, ¿no? Y eso nos hizo ir por delante de Guipúzcoa desde un principio y eso facilitó mucho el trabajo. Oye, ¿cuál es el rol un poco que desempeñáis? Hablamos de seleccionadores, hablamos de ayudantes, también pues tenemos hasta personas encargadas un poquito del aspecto físico, fisioterapeutas, es decir, de alguna forma, gente tan joven, pero que tenéis estos roles así, dentro después ya lo que es en la cancha, ¿cómo se desarrolla? Es decir, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, en lo que es el seleccionador, como el caso de Joaquín, o el caso de Erlands? ¿Cuál es la labor de cada uno de vosotros? A ver, al final Joaquín eso es el primero, digamos que es el que dirige un poco todo, y tanto Julen como yo, que estábamos de ayudantes, es echarle una mano, es ver qué cosas hay, tema de faltas, que igual está corrigiendo algún jugador, algún detalle que hemos hecho mal, comete una falta, y bueno, pues estar un poco al tanto, y luego fuera de lo que es ya el partido, pues intento lo mismo, ayudar, estar atento a correcciones. En el caso de Olach, que era la fisio, pues el tema de lesiones, y también echar mano a correcciones de detalles, que al final cuatro ojos ven más que dos. Y nosotros que éramos 8, pues ahí es donde hay que ayudar. Oye, y aquí el papel, por ejemplo, en estos, digo, porque el aspecto físico, como decías, es importante también, pero el aspecto psicológico, es decir, estamos hablando de chavales de unas edades muy tempranas, 10 a 12 años, que tienen que lidiar un poquito con esa ansiedad, con ese miedo, ¿no? Como se dice a veces, escénico, ¿no? Es decir, de salir a la pista, de hacerlo lo mejor posible, de conseguir, porque saben que si pierden el primer partido, pues a lo mejor el segundo ya van con un nudo en el estómago, no sé, ¿vosotros lo veis? ¿Vosotros veis esos nervios en los chicos, en las chicas? ¿O realmente quizás están más nerviosos los padres que ellos? Sí, yo creo que sobre todo el primer día había bastantes nervios entre las chicas, se notaba en las caras de todas. Pero bueno, la verdad es que intentamos distraerlas, incluso las llevamos a los columpios que había fuera un rato para relajar un poco la tensión, incluso hablar de cualquier otra cosa. Luego estuvieron viendo el partido y animando a los chicos y se metieron ahí y yo creo que se les pasó un poco. Además, como ha dicho Magoya, que tenían muy buena relación entre ellas, también ayudó a la hora de animarse y tranquilizarse dentro del campo. ¿Hay diferencias en el caso de los chicos? ¿Es algo similar o realmente por ser varones, aunque sean con esas edades también, pues no sé, se toman las cosas desde otra forma, desde otro punto de vista? ¿Cómo vosotros lo veis? Estaban muy presionados en los partidos anteriores, el hecho de estar o no estar en la selección. Claro. Ahí, bueno, sí jugamos con saber, ¿no?, qué jugadores podían, incluso ante situaciones de verse en un campeonato, quién podía ponerse más nervioso, que nosotros también tuvimos en cuenta a la hora de seleccionar al equipo que hablábamos antes. Y luego en el campeonato, pues la verdad es que estuvieron todos muy metidos en el partido, y yo creo que los nervios ya dejaron en Navarra, en casa, y salieron a competir el partido. Vosotros, el que se os haya seleccionado para representar un poco a Vizcaya de esta forma, en el caso de Joaquín nada más, otro año más, ¿qué representa para vosotros? ¿Esto es algo, una especie de reto, porque estáis llevando vuestros clubes? Es un trabajo añadido más, ojo, durante 2 meses, desde noviembre, diciembre, hasta que eres el campeonato, es como algo, no sé si decir, un poco estresante, ¿no? Es decir, porque lleváis vuestros equipos entrenando, los entrenamientos de todos los días, los partidos, y ahora encima la selección vizcaína. Y estáis además lidiando con otros chavales que son de otros clubes que nada que ver con los vuestros. Al final, esto, ¿para vosotros qué es? ¿Es un reto, como decíamos, pero es un reto que se lleva bien? ¿Es algo para después también, ahora mismo con el campeonato que habéis logrado ambas selecciones, forma parte del currículum para vuestro crecimiento personal? Bueno, al final nosotros entrenamos todos los domingos, entonces sí que es verdad que llevas entrenamientos a la semana, más el partido, y es algo que dices, pero trabajar con esta gente que está a la mínima, sabe que al final ellos, lo que decía Joaquín de los partidos de Navarra, ¿no? Ellos se veían un poco presionados por ver quién va a entrar y quién no. En los entrenamientos ellos también se daban cuenta, entonces cualquier corrección que les hicieras, cualquier apunte, ellos se lo tomaban muy en serio y seguían, cosa que a veces en los equipos, aunque también pasa, es un poco menor medida, pues ya están más acostumbrados a ti. Entonces, por eso es algo que gusta, que por mucho que digas es un entrenamiento más a la semana, sí, un par de horitas vas encantado, no hay ningún problema. Quien ama o le gusta el baloncesto no es ninguna carga, para nada, ¿no? Por lo que veo. Vosotros, por ejemplo, ¿qué importancia le dais un poco a este tipo de campeonatos? Es decir,
Magoya o Iván, cualquiera de los dos. Es decir, ¿qué importancia se le puede dar con estos chavales tan jóvenes, ¿no? Es decir, porque para ellos, claro, es una experiencia, también para vosotros, pero claro, a veces decimos, no hay que sacar las cosas de contexto, ¿no? Se trata de una competición, pero con estas edades, lógicamente, pues no se puede mirar uno algo, pensar para nada, ni profesional, ni mucho menos, pero me refiero, se les deja a los chavales, por ejemplo, jugar el estilo de juego, hay ya unos roles también, es decir, el que es base en su equipo, o aquí no, o aquí tiene que saber hacer un poco de todo. Claro, estáis muy pocas jornadas con ellos, desde noviembre, pero los domingos, cada jugador tiene su forma, sus vicios y sus cosas positivas en sus clubes. Vosotros me imagino que corregirlos es complicado, ¿no? Es decir, ¿qué hacéis? ¿Lidiar un poco con todo ello y hacer un conjunto lo mejor posible para que haya un resultado espectacular, como ha sido así? Bueno, yo creo que lo importante es que las chicas es una primera experiencia en la selección y al final tienen que llevarse un buen recuerdo de esa experiencia, ¿no? De salir del campeonato con una sonrisa, con ganas de seguir trabajando, yo creo que es lo más importante para las niñas. En el caso de vosotros, ya también como técnicos, es una experiencia, desde luego, que no tiene igual, es una experiencia más a sumar, es algo que os aporta, pues no sé, algo personal, como decíamos antes un poco, Joaquín. Hombre, es un reto, ¿no? Que es muy importante, pero más que a nivel personal, yo creo que, como ha comentado Ernesto, lo que nos reconforta es trabajar con un grupo de niños que vienen con una ilusión tremenda, que para ellos el baloncesto en esos momentos es lo más importante y encima se ven que les salen bien las cosas, ¿no? Que si están ahí es porque lo hacen bien en comparación con gente de su entorno, de su club. Y entonces a nosotros que nos gusta mucho el baloncesto y nos dedicamos un montón de horas al baloncesto, pues encontrarte con gente que tiene esa misma motivación que tú, siendo tan pequeños, pues es muy, muy gratificante. Hablábamos antes de que sois entrenadores jóvenes, pero la sensación de mucha madurez. En el caso de los chavales que dirigís con esas edades, también se puede decir que son más maduros. ¿Se puede decir así? ¿O también veis de alguna forma, en algunos momentos, claro, sale realmente la edad que tienen, aunque sea dentro del terreno de juego, dentro de la cancha? Al final no dejan de ser niños de 10, 11 añitos. Entonces pasa que algunos más crecidos parecen mayor de lo que son, pero no podemos, a veces se puede caer, ¿no? Pecamos de decir, joder, ves ahí, dices, este parece más mayor, tienes que hacer tal, tienes que... Pero dices, al final es un niño de 10 años. Claro, me imagino que gestionar un poco todo eso es complicado, ¿no? Porque a veces, claro, vosotros como seleccionadores, como entrenadores en ese momento, queréis que haya un buen resultado, pero también tenéis que estar un poco comedidos, ¿no? Y quizás, ¿no? Al saber que dirigís a chavales tan jóvenes, ¿no? Bueno, yo creo que la verdad es que están en una edad maravillosa para aprender y son como esponjas que absorbían casi cualquier cosa que les decías de muy buen grado, intentando ponerlas en práctica. Entonces da gusto en ese aspecto. Sí que igual, como han dicho, en un club es diferente porque también están más acostumbrados a ti, pero ellos tenían ganas de agradar siempre y estaban muy, muy predispuestos. Me imagino que, como bien decía Joaquín, un poco los nervios que había en los partidos anteriores a llegar a esto, sobre todo por el tema de si me seleccionan o no me seleccionan. Imagino que vosotros, siendo seleccionadores, en el caso de Iván o Joaquín, también es un poco complicado. Empecéis con un grupo, creo, de unos 50 chavales aproximadamente, no sé si en las chicas ha sido algo similar, y claro, de ahí ya solo pueden quedar 12. Todo eso imagino que... ¿Para vosotros estáis ya mentalizados que es así o es un poco duro también saber? Porque me imagino que las reacciones de los chavales, sobre todo los que quedan un poco a última hora, pues lógicamente saber que no es seleccionado es duro también para ellos, ¿no? Hombre, todos quieren estar en el campeonato, ¿no? Pero tienen que saber todos los chavales que han pasado y los que no han pasado por los entrenamientos que no deja de ser un campeonato mini básquet, que es una experiencia increíble, pero que como ha dicho Magoya antes, no tienen que seguir trabajando. Todo esto es un estímulo más para seguir trabajando en el día a día, en sus clubes, que al final nosotros lo que hacemos es recoger el fruto de otras personas, ¿no? Al final el trabajo importante lo hacen en sus clubes día a día y lo que tienen que hacer, lo que tienen que seguir haciendo son los chavales y chavalas es seguir trabajando para poder estar en el infantil, cadete y en futuras selecciones. En el caso, por ejemplo, de ya un partido como tal, es decir, ¿cómo gestionáis los quintetos? ¿Cómo lo trabajáis? Es decir, porque hay una normativa, es decir, que tienen que salir los 12 chavales. ¿Cómo es exactamente, Joaquín, me puedes decir? Los cuartos, hay que recordar que son 6 periodos. 6 periodos, efectivamente, de 8 minutos cada uno, a tiempo corrido, con un descanso de 5 minutos, pero claro, hay una obligatoriedad de que todos tienen que jugar, ¿no? Todos tienen que jugar un mínimo, en los 5 primeros periodos, un mínimo de 2 cuartos enteros. Sí. Y
y también tienen que haber estado en el banquillo un mínimo de 2 cuartos, o sea, de dos periodos. Eso de alguna manera como seleccionadores también, no voy a decir que cuarta, pero sí que hace que tengáis que saber muy bien qué quinteto sacáis, por ejemplo, ¿no? Para que las cosas no desbarren, ¿no? Porque si empiezas mal es el problema, ¿no? A lo mejor, ¿no? Hay que intentar que los 5 primeros periodos sean lo más equilibrados posibles, competir al máximo en todos y que no haya ningún cuarto en el que se te vaya el partido, en el que no tienes ningún margen de cambio, ¿no? Tienes que acabar el cuarto con esos jugadores y bueno, no queda otra. En el caso vuestro, de las féminas, Iván. Pues la verdad es que con las pruebas que tuvimos antes del campeonato fuimos viendo quién congeniaba mejor a la hora de jugar en el campo, quién se entendía mejor, quién se molestaba más por la forma de jugar, e intentamos ajustar un poco y para intentar equilibrar, como dice Joaquín, los 5 primeros periodos todo lo posible. Pero muchas veces todo lo que llevas de idea inicial te sorprende y igual el quinteto que tú crees que peor va a salir es el que acaba ganando el partido. Entonces, no sabes, es una edad muy irregular. Y lo que me llama la atención también es que, claro, lo que hablamos de un poco de los roles o las posiciones, ¿no? Que es el base, el escolta, etcétera. En estos peques, claro, puede ocurrir, y creo que es así, que a lo mejor un jugador que tenéis tiene una altura que parece, claro, lo ves en comparación con los ahora mismo con los del equipo, la selección, y dices, pues este es pivot. Y después resulta que te enteras y dices, no, si es que este en su equipo es el base. Y claro, no sé esto cómo podéis trabajarlo, ¿no? Cómo en la selección, ¿cómo se hace ese tipo de cosas? ¿Cómo hacéis para hacer ese quinteto? ¿O es que todos los chavales tienen que saber hacer de todo? Hombre, cuanto más sepan hacer, mejor. Y si están en las selecciones porque son capaces de hacer muchas cosas. De todas formas, es lo que muchas veces les comentamos a ellos. Si están en las selecciones porque dentro de su equipo son los que mejor son capaces de hacer las cosas. Y muchos de ellos tienen la costumbre, manía, de que son ellos los que suben el balón. No puedes jugar un campeonato con 12 y ahí es donde sí que entras y ves quién tiene más capacidad de botar, de subir el balón, de afrontar una presión, y buscas que sea un poco él el que pueda llevar el balón. Y ahí es donde puedes limitar un poquito los roles. Por lo demás es jugar y correr. En el caso de las chicas puede decirse que es parecido, Iván, Amagoya, o hay diferencias por eso de que también a veces dicen que con estas edades, por ejemplo, ya la chica fémina está un poquito más desarrollada, con lo cual no sé si ya también a la hora de unos roles, etcétera, predomina unos sobre otros o tenéis en cuenta que hagan un poco de todo y que se muevan o corran, como dice Erlange. Bueno, nuestra idea principal también era un poquito esa, ¿no? Que correr y intentar presionar para jugar lo menos posible igual en estático, ¿no? Pero la verdad es que todas se han acoplado bien, tanto las grandes como las pequeñitas, y hemos hecho un equipo muy homogéneo que han funcionado muy bien. Sobre todo lo que prima aquí es que sean intensos, ¿no? Es decir, que lo den todo, ¿no? Es decir, que si tienen que defender, defiendan, que si tienen que correr, que aprovechen las oportunidades, que sean vivos también, ¿no? Como se ha visto en algunas imágenes, ¿no? A la hora de sacar de banda, etcétera, ¿no? Para conseguir una canasta. Yo veía un poco lo que decíamos antes, el tema de las anotaciones, que me parecía como pues, elevadas, 88 puntos, 91. ¿Esto es normal en la generación mini? ¿Es normal o qué factores tienen que ver un poco con todo ello? Hombre, es cierto que este año pues, ha habido anotaciones bastante altas en chicos al menos. Sí. Y eso un poco depende también del equipo, de tu propio equipo, de esa generación de chavales y también contra quién te estés enfrentando, ¿no? Y luego, aunque parezca una tontería, pero en estos campeonatos también el arbitraje influye mucho en eso de las anotaciones. Hay veces que pueden dejar jugar más, pueden dejar jugar menos, y en estas categorías el hecho de que no retengan tanto el balón pues hace que las anotaciones sean mucho mayores, porque muchas de las anotaciones son cuando todavía no hay defensa, que es lo que comentabas, de que saques de banda rápidos en el baloncesto profesional, el baloncesto amateur, eso no es una situación irreal, ¿no? Pero en este campeonato está permitido y eso también pues favorece lo que es el juego, el intercambio de canastas y la anotación alta. Hablabas de generación, ha salido la palabra mágica, generación. ¿Cómo es la generación mini de nacidos 2003-2004 en Vizcaya, a vuestro entender? Ahora comenzamos por las chicas, Amagoya o Iván, viendo lo que tenéis. Pues físicamente está bien, es una generación atléticamente que puede competir, son intensas y el nivel medio es bastante alto. De hecho, ha hecho que tengamos muchas dudas para acabar de cerrar el grupo.
En el caso vuestro, Erlanz, Joaquín. Partido, físicamente se ve que hay jugadores que están bastante bien formados, técnicamente se les ve bien, Sí. pero volvemos a lo de antes que hablamos de la edad, no dejan de ser chavales de 10 años y lo que tienen que seguir haciendo es trabajar y ahí se verá si a futuro qué se puede sacar de ellos, qué pueden dar. Bueno, hacemos una pequeña pausa y volvemos a seguir, seguimos hablando con nuestros invitados y también tendremos tiempo para hablar del Bilbao Basket, como siempre. No se pierdan Bilbao Sport Basket, enseguida, en unos minutos estamos aquí de nuevo, ¿eh? Seguimos en Bilbao Sport Basket, la actualidad del básquet de Vizcaya a través de Telebilbao, ese básquet cercano, ese básquet nuestro. Para eso somos también una televisión local, es nuestro cometido. Y tenemos como invitados pues, a estos representantes, por decirlo de alguna manera, de Vizcaya, que han dejado pues, el pabellón bien alto. Oye, supongo, me imagino, tanto para nuestros seleccionadores masculinos como femeninos, que es un orgullo el traerse la copa para Vizcaya, ¿no? Joaquín, Erlanz. Sí, al final siempre que vas a competir quieres ganar y hemos ido, quedas campeón y la verdad es que es algo que reconforta. Al final es el trabajo que hemos hecho estos 2 meses, se ve plasmado pues, bueno, al final en la copita. En el caso vuestro, más de lo mismo, ¿no? Sí. Es algo, me imagino que ya es una forma también un poco, es un recuerdo, ¿no? Además de que, bueno, es un recuerdo, pero que también forma parte un poco de vuestro currículo, ¿no? Porque esto puede ser un comienzo, ¿no? Es decir, que igual otro año, como no se sabe si volvéis a ser seleccionadores, ¿no? Por ejemplo, o ayudantes. ¿Esto cómo funciona? Es decir, ahora acaba el campeonato, se ha acabado. ¿Qué ocurre ahora? Vosotros seguís con vuestros equipos respectivos, pero dentro de un tiempo se puede saber que a lo mejor, no sé si esto puede ser una especie también de premio, y a lo mejor el año que viene, decir, bueno, pues ahora podéis ser seleccionadores no minis, sino infantiles, por ejemplo. ¿Pudiera darse esto que estoy diciendo? ¿O también va un poco en función de las edades, de la experiencia, de los grados de entrenadores? ¿Cómo funciona todo esto? Vosotros me lo podéis decir, digo yo no lo conozco. Pues por reglamento de federación, el seleccionador tiene que ser entrenador nacional en cualquier categoría y aparte, pues bueno, el jueves tenemos una reunión con el responsable de selecciones, que es Jesús Ituiño, y nos contará qué planes tiene de cara al año que viene, pues para todos. Bueno, pues me imagino que siempre está bien el llevarse a la copa que decíamos. En el caso de Joaquín, tú eres entrenador superior de baloncesto, con lo cual, bueno, podréis estar entrenando ahora a cualquier equipo que quisieses, ¿no? Por ejemplo. Sí, eso, una cosa es la titulación, Claro. hay que tenerla, pero Sí. otra cosa es la experiencia, el trabajo que hace la gente día a día, ¿no? Está claro que el título es importante, Sí. hay que tener, pero lo que realmente hace o diferencia tanto con cualquier ámbito de la vida, no es el título, sino es la experiencia, la formación continua que hay después, y eso es lo importante. Hablando de experiencia, la experiencia decíamos para los chavales, estos chavales entre 12 años, pero claro, acaba el campeonato, ellos vuelven a sus clubes de origen. ¿Qué ocurre ahora? Es decir, ¿qué ocurre con estos chavales? Porque claro, después también hay un campeonato a nivel estatal, donde se representa Euskadi. Algunos de estos jugadores pueden ir, supongo, en la preselección o quién sabe si en ese equipo de esos 12 convocados después para representar a Euskadi. Ellos ahora mismo pues siguen trabajando o están en el punto de mira de otros seleccionadores. ¿Cómo funciona todo esto? ¿Me podéis comentar un poco? Sí, ahora, bueno, sí, ahora una vez que acabó la selección, digamos, las territoriales, pues ahora pasan tanto Álava como las guipuzcoanas como los vizcaínos, pues a formar parte de la selección de Euskadi, ¿no? Que preparan el campeonato que será en Semana Santa. En Semana Santa, y bueno, al final es otra experiencia más para ellos. Algunos de los que hemos tenido, tanto en chicas como en chicos, podrán vivir esa experiencia y otros no. Lo que tendrán que hacer es aprovechar esas oportunidades que vayan teniendo, aprovecharlas al máximo, porque al final es experiencia para ellos y no experiencia deportiva, sino también lo que ellos ganan como, lo que puede como enriquecer, personas. claro. Bueno, vemos unas imágenes, pero es importante escuchar también, ¿no? Me parece interesante. Son las instrucciones en ese momento de un tiempo muerto, por ejemplo, de los técnicos. El sonido no es muy bueno porque estamos en una cancha y lógicamente a veces cuesta, pero intenten poner el oído y esos 35 segundos escuchen a ver qué les parece.
caso igual de Nerea no se apreciaba tanto, pero con Joaquín sí. Estamos, o veíamos exactamente que las instrucciones que les dais, estáis hablando en euskera. Tanto en un caso como en otro, ¿no? Sí. Eso es algo que hacéis habitualmente, que lo habéis hecho en todos los entrenamientos, porque, hombre, uno está acostumbrado, o no sé si al tema profesional ya como tal, a oírlo o en castellano o en inglés. Pero en euskera esto se hace porque es algo que la federación también quiere para, o porque realmente al ser tan jóvenes ya y vienen con ese aprendizaje de euskera, veis que se puede hacer así. Bueno, nosotros, tanto Rans como yo, que ya venimos el año pasado, cuando empezamos teníamos claro que los niños y niñas de hoy en día aquí en Vizcaya son totalmente euskaldunes, en un porcentaje elevadísimo, por no decir del 100%. Sí. Entonces, dentro de la normalización lingüística, nosotros creemos que pueden ser entrenados tanto en euskera como en castellano. Y nosotros, pues sí les hemos apostado por entrenar en euskera. La relación del cuerpo técnico también es en euskera, y eso no quiere decir que cualquier chaval que pues, pueda tener menos expresión en euskera pueda dirigirse en castellano y nosotros le contestemos en castellano, ¿no? Obviamente, si el objetivo es la comunicación, que el jugador se entere de lo que queremos transmitir, bien sea en euskera o en castellano. Pero no habéis tenido ese problema, veo que es decir, que en euskera perfectamente los chavales entendían todo lo que queríais, ¿no? Hombre, como hemos comentado, hoy en día en Vizcaya todo en mayor o en menor medida todos son euskaldunes, y la verdad es que no había ningún problema tanto para entrenar como para dirigir los partidos, entrenar en euskera. En el caso de las féminas, más de lo mismo, ¿no? Es decir, Sí, también, ¿no? Sí, nos hemos comunicado en euskera, bueno, igual en algún momento dado también en castellano, y no ha habido ningún problema en ese sentido. Ni conflictos de ningún tipo. Vamos, No, todos los chavales además entienden, las Sí. instrucciones, eso es lo importante. Hablamos un poco de, llegando ya casi al final, ¿no? Un poco de esta entrevista también, de déficit o peticiones, por ejemplo, que haríais a la Federación Vizcaína. Es decir, vamos a ser un poco más críticos. ¿Qué veis cosas que se pueden cambiar desde vuestro punto de vista? No sé si personalmente cada uno podéis aportar vuestro granito de arena. Joaquín. Bueno, yo siempre ando pidiendo más entrenamientos, ¿no? Lo que pasa es que, entiendo que tiene una gran carga de trabajo en sus clubes. Y nosotros, bueno, pues este año hemos tenido 7 o 8 sesiones de entrenamiento, más el viaje a Navarra, algún partido amistoso, entonces no nos podemos quejar. Pero los entrenadores siempre queremos entrenar más y más y más. Entonces yo pediría eso. Erlange. Parecido, al final para preparar un campeonato así necesitas entrenar, y bueno, este año hemos tenido más sesiones que el anterior, y de todas formas querríamos más, hubiéramos querido más sesiones. Ajá. En el caso vuestro con las féminas, Iván. Sí, como han dicho Erlange y Joaquín, todos queremos entrenar más, pero bueno, también tuvimos una extra el miércoles antes del campeonato, gracias a la disposición de Federación y de los Aitas, que no pusieron ningún problema, así que bueno, no nos vamos a quejar, pero si se puede algo más. Amagoya. Sí, yo creo que va en la misma línea, ¿no? Al final siempre nos quejamos que entrenamos poco y queremos entrenar más. Y No pedís demasiado, ¿eh? Yo creí que ibais a ser más críticos, no sé, porque sois muy jóvenes y decís, no, vamos a... Pero habéis dicho algo también importante, lo ha dicho Iván, los aitas implicados en estas edades, porque aunque la federación se molesta un poco en el tema de autobuses, de traslados, etcétera, pero los aitas siempre tienen que estar ahí, sobre todo pues el tema de los entrenamientos. Pero claro, algún extra, como había dicho Iván, un día laborable, los domingos, otros días, aparte ya de sus compromisos los chavales, es otro entrenamiento más. Vamos, que los padres al final, los aitas tienen que ser cómplices, ¿no? Sí, al final son los que les llevan y les traen. El autobús, cuentas si para Navarra, si para los partidos, pero el tener que ir, en nuestro caso los intentos irlandesas, el que le tiene que llevar es el Aitachu Lamachu, y tiene que estar ahí y luego volver a por él, con lo que al final es un sacrificio para ellos que imagino que lo harán de buen gusto. En el caso de las féminas también, ¿no? Pero bueno, no sé si porque parece que siempre cuando hablamos del género masculino, pues como que somos un poco más despegados, y que los aitas igual con las chicas están más apegadas ellas, o los aitas. Vosotros veis que realmente tiene que haber una complicidad, supongo, con ellos también, ¿no? Para lógicamente, tienen que amar un poco el baloncesto también para hacer ese sacrificio, entre comillas, ¿no? sí, yo creo que, bueno, como ha comentado antes Iván, metimos un entrenamiento más, consultamos con ellos, no pusieron ninguna pega para nada, y yo creo que van encantados, con una ilusión, vamos, tremenda a los entrenamientos, a llevarles a los partidos, los animan. La verdad es que son parte importante también de
de la selección. Bueno, pues ahí están sendos trofeos que atestiguan su trabajo también, como aquí nos han estado hablando durante este programa, esa copa de la selección de Vizcaya masculino que se han traído de Murguía en Araba, y lo mismo con la de femenino. Esto ha ocurrido otros años también, hacer doblete, no estoy informado al respecto, quiero que me lo contéis, ¿eh? Es decir, ¿se ha hecho doblete los chicos y las chicas o hace tiempo que no ocurría algo así? Que sepáis. Bueno, en mí el año pasado las chicas sí ganaron, nosotros no. Subcampeones. Hace 2 años fue al revés y hace 3 sí hubo doblete, sí hubo en la categoría mini y en categorías infantiles. Infantil el año pasado también hubo doblete, y este año no, y el anterior creo que tampoco. Luego ya más arriba ya no. Bueno, ya más arriba, si seguimos cadetes y demás, ya Ahí yo no me refería un poco más sabemos. a los minis, a los más pequeños, que bueno, que es importante también un poco pues ese trabajo que hacéis, y que desde aquí también os animamos a que sigáis haciéndolo. Sabemos que os apasiona el básquet, pero siempre decimos que es importante también pues gente joven dedicada no solamente a jugar baloncesto, sino también a entrenar, como se supone, pues árbitros, etcétera, etcétera. Es decir, que al final el baloncesto se nutre un poco de todo, de la experiencia de unos y otros. Me imagino que con ese trasiego de fin de semana del Bilbao Basket, pues poco os habéis enterado, supongo, ¿no? Os gustará también, me imagino, el baloncesto de élite, ¿no? Pues lleváis vuestros equipos con jugadores de aquí, y lógicamente el Bilbao Basket, pues bueno, ya es otra cosa más internacional, ¿no? Pero me imagino que también os gusta el básquet profesional, ¿no? Es decir, que lo seguís, supongo. Sí. Sí. Bueno, pues ahí vamos con las imágenes precisamente de ese partido que jugaban en el Bilbao Arena en Miribilla, el Bilbao Basket y el Valencia. Resultado final, recordar, 82-80, bueno, casi in extremis, pero lo importante, como quien dice, es llevarse la victoria, y así ajustadamente, pero lo consiguió el Bilbao Basket. Y eso que llegaba al minuto final del choque con 7 puntos de ventaja, pero la lotería de los tiros libres abocó a un final de partido de infarto, sobre todo para los espectadores que estaban en el Bilbao Arena. Pero los de Sito Alonso al final supieron vencer gracias a una enorme defensa y sobre todo templanza. Y es que hay que tener los ánimos templaditos cuando hay que gestionar esos últimos minutos, esos últimos compases de partido. Raúl López con 10 puntos, Quino Colón con 12 puntos y 6 asistencias, muy importante también. Fueron dos piezas clave en la labor más que brillante de un Bilbao Basket que hay que ver, está ahí en esa tercera plaza, empatado además con el segundo, el Real Madrid. Y bueno, pues Alex Mumbrú, 21 y 20 de valoración, los de la vieja escuela que siguen dando el callo, y hay que ver cómo. Pero también, sobre todo, gente joven, hablamos antes de gente joven. Tobias Borg, que con 14 puntos también fue determinante junto a Latavius Williams, el que se iba a ir y que finalmente parece que se queda hasta final de temporada. Bueno, pues son así las cosas que ocurren en el Bilbao Basket. Aunque estuvieron a punto, el Valencia estuvieron en 64-65, estuvieron a un punto de conseguir ponerse por delante, y a lo mejor eso pues hubiese hecho una situación totalmente diferente para el Bilbao Basket. Pero bueno, temporada como esta, con lo que rodea económicamente, que todavía no está pintando del todo bien, ¿no? Pero sobre todo, viendo así un poco resultados, me imagino que vosotros también, que seguís de cerca el baloncesto, decís, oye, pues que a veces que el dinero no lo es todo, ¿no? Es decir, que como los jugadores también a veces pues lo dan todo por en este caso la afición, ¿no? Que temporada como esta, desde luego, con todo lo que hay detrás, decimos, mejor casi imposible, ¿no? No, la verdad es que está siendo una temporada ilusionante para todos, para el aficionado, para los jugadores, más con lo que había pasado en verano, ¿no? Y yo creo que el trabajo de Sito Alonso ahí se ve reflejado, ¿no? Tanto en el grupo, ¿no? Que van todos a una y están trabajando, y se les ve pues que están disfrutando también ellos. Ahora se habla un poco, Joaquín, también un poco del tema del Bilbao, se quiere cambiar un poco esa forma de trabajar, ¿no? Se habla de un proyecto con gente, comenzar desde chavales. Eso es muy importante también, ¿no? Que ese baloncesto de élite pues vaya recogiendo quizás el trabajo que podéis hacer vosotros, supongo, ¿no? Eso es lo más importante. Al final ha habido años en los que muchos de los jugadores que hemos tenido en selecciones pues, han tenido que marchar fuera, porque aquí nos parece que no tienen esa oportunidad. Y el hecho de que estos chavales en un futuro puedan formarse en casa y puedan tener aspiraciones de llegar a estos equipos, pues es un lujo para ellos. Bueno, es un referente a fin de cuentas, una forma de mirar y bueno, pues de verse, no sé si reflejados, pero sí por lo menos decir, el día de mañana qué puedo ser y tal. A lo mejor el baloncesto, como digo yo, es muy
hay muchas cosas que hacer en el baloncesto. Decimos, se puede ser técnico, se puede ser jugador, se puede ser fisioterapeuta, es decir, que el baloncesto no solamente se acaba en que a veces les pasa a los chavales que llegan a una edad y dicen, parece que ya lo tengo aquí este futuro. Y el baloncesto, ojo, estamos hablando de que los clubes siguen con sus jugadores, que pueden tener 20, 30 años. La cuestión es que sigan vinculados de alguna forma al baloncesto, que no por no llegar a ser una figura internacional nacional, pues que el baloncesto se puede seguir haciendo en nuestros clubes, ¿no?, de referencia, sea la edad que sea, ¿no? Eso es. Bueno, pues ahí estaba esa victoria, como decíamos, por 2 puntos, importante, y bueno, las palabras de Sito Alonso al fin de encuentro, que atestigua un poquito su felicidad también, y sobre todo feliz porque los jugadores pues son felices porque están desarrollando una buena labor y sobre todo porque están acompañando los resultados, y así lo económico queda en un segundo plano. Escuchamos a Sito Alonso. Estamos muy felices, obviamente, por haber ganado este partido. Sabíamos la dificultad que conllevaba porque es un equipo que, aparte que tiene un nivel técnico y táctico y un estilo de juego muy agresivo y muy difícil de superar, pues sabíamos que la exigencia después de haber ganado una serie de partidos era mayor en las expectativas, y a veces es muy difícil jugar con ese tipo de mini presión, que estamos encantados de tenerla, por otra parte. Los jugadores han hecho un trabajo muy bueno, ¿no? Lástima, ¿no?, que al final hemos fallado 11 tiros libres, ¿verdad? Y fallar 11 tiros libres y poder estar por encima del marcador en los momentos importantes, creo que tiene mucho mérito por el trabajo que han hecho los jugadores, a los que otra vez pues felicito, ¿no? Parece sencillo a veces las cosas que hacen en la pista, y hoy ha destacado por encima del resto Tobias Bor, ¿no? Entonces Tobias Bor, si lo miras antes del partido y la rueda de calentamiento, no creo que te dé una confianza grande en cuanto al físico que parece que tiene y el que tiene el rival. Y entonces ha estado hoy espléndido en cuanto a la energía, en cuanto a la toma de decisiones, afortunado en un triple que ha metido a tablero, pero me alegro porque esa fortuna suele llegar a veces por cosas de trabajo, y nos sentimos felices por el trabajo que hacemos, ¿no? Y esperando que recuperará todo el equipo, ¿no? Que eso a veces se nos olvida, pero tenemos una baja que queremos recuperar para que seamos felices del todo, porque vemos a Dairis feliz con el equipo, pero infeliz con su situación personal, por eso queremos recuperarlo lo antes posible. Latavius Williams se quedará hasta final de temporada. Esperemos, pero vamos, obviamente, si alguien quiere llevárselo y quiere, pues yo qué sé, ¿no?, ayudarnos a nivel económico, pues fantástico, pero decir que en principio no tiene por qué, ¿no? Se tiene que quedar aquí con nosotros, ¿no? Es la decisión que ha tomado y estamos muy contentos, ¿no?, porque es un chaval fantástico, además, pues un jugador que nos ayuda bastante, como lo ha hecho hoy también. Pues feliz, lógicamente, hasta igual que el aficionado, el accionista, aunque el accionista está esperando un poco a ver qué pasa con esa ampliación de capital próximamente, y también esperando a la llegada de un nuevo sponsor para que la cosa pues no esté tan turbia, ¿no?, como todavía, porque lo deportivo no se puede pedir más. Lo decíamos antes, tercer puesto, empatado con el Real Madrid, también con el Fiat Juventud, cuarta posición, pero que estamos a un punto, vamos a decir así, a un partido del Unicaja, que por cierto es el próximo contendiente. Veremos a ver qué ocurre, porque hay que viajar a su cancha. Ahora, además, vamos a quedarnos a Magollas y Bilbao Basket aquí en Miribilla dos jornaditas. Hay que esperar hasta primeros de febrero, creo, para ver otro partido. Unicaja, que fíjate tú por dónde, líder de la Liga ACB, Liga Andesa. Yo creo que además tú eres como más seguidora del Bilbao Basket, que digo yo que partido complicado, ¿no?, contra Unicaja. ¿Cómo lo ves tú? Pues sí, un partido complicado, la verdad, pero oye, también era el del Barcelona complicado, y el del Real Madrid, el de Valencia, efectivamente. Y la verdad es que hay que ir a por todas, y yo creo que jugando como están jugando y defendiendo como están defendiendo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Efectivamente. Pues bueno, además el Bilbao se puede ser hasta cabeza de serie para la Copa del Rey, ya está matemáticamente desde la victoria con el Barcelona, pues va a estar ahí en Canarias, ya no sé si habrá gente que está preparando los viajes, etcétera, para viajar a la Copa. Para mí es una competición a veces pues un poco desagradecida, ¿no?, porque como te eliminen igual el primer partido ya, pues es como que siempre te queda la cosa no sé, de más, ¿no? Son los típicos torneos a veces que uno no puede demostrar en un solo partido, como a veces os ocurre un poco con vosotros, con vuestras selecciones. Son 2 partidos, ¿no? Es un triangular. A veces, si haces mal un papel el primer partido y pierdes, el segundo ya vas con un poco los nervios, con los chiquis, ¿no? Y sobre todo pensando después en los averás, saber qué hacen los otros equipos. En esta ocasión, con vosotros, no habéis dejado para nada, para el domingo. Es decir, porque ya las selecciones tanto de Araba como Guipúzcoa sabían que se podían jugar segundo o tercer puesto, pero Vizcaya ya tenía el primero desde el día anterior. Bueno, pues como siempre, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y
Y bueno, pues Erlans, Joaquín, Amagoya, Iván, suerte con vuestros respectivos equipos también. Y bueno, quién sabe, a lo mejor en un futuro también nos vemos de nuevo aquí en el plató de Televideo. Joaquín, de hecho, estuvo el año pasado hablando de un segundo puesto con la selección de Vizcaya Mini y en esta ocasión nos ha traído la copa y todo. Recordar para terminar que en cuanto a nuestro baloncesto más cercano, el Guernica Vizcaya vencía al UPV en ese derbi 79-70, el Sornocha caía ante el Cáceres 62-90, el GDKO Vizcaya Liga Femenina 2 vencía 71-50 al Club Baloncesto Arsil, mientras que el Centro de Estudios Miquel de la Liga EVA vencía al Valladolid, una buena noticia para los de nuestro amigo Chuchi Solar, 75-64, Natural Rioja 89, Santurchi 81, aquí una de cal y otra de arena. En este caso no pudo ser para el Santurchi la Liga EVA, y el Ascarcha, que también perdía ante el EASO 63-76. Y creo que solamente me queda ya por decir o hablar del Bilbao BSR, el Vida Ideal, que es nuestro básquet en silla de ruedas. Amiaz Albacete 77, Vida Ideac Bilbao BSR 58 en la primera jornada, en este caso, de esa segunda fase por el título. Pero suerte que el próximo partido se juega en Churdínaga, próximo sábado. Y no hay tiempo para más, no sé si podremos terminar casi con imágenes de ese torneo Ciudad de Baracaldo, séptimo, que tuvo lugar recordad, en estas Navidades, y donde Euskadi, pues bueno, rozó la proeza ante Hungría. Y mientras vamos las imágenes, casi vamos despidiendo, si te parece, Loren y nuestros compañeros de realización, veamos esas imágenes y despedimos hasta la próxima semana. Bilbao Sport Basket, Ondo pasa, agur.